Este podcast es patrocinado por Comunidad Cristiana de Spokane. Hola mis amigos, hermanos, bienvenidos sean a un capítulo más de Más Allá del Altar. Mi nombre es Hilton y estoy dichoso de compartir con ustedes un nuevo episodio. Te invito a que te unas a nuestra familia, a que compartas, a que comentes. Sin más preámbulo, vamos con la intro. No le cambies, no le bajes, somos más allá del altar. Ven, 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 está por comenzar. Somos más allá del altar. Hoy Dios contigo quiere hablar. No le cambies, no le bajes, somos más allá del altar. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes acerca de la importancia que tiene tu vida, sí, de la importancia que tenés vos para Dios. Porque el Señor tiene planes para tu vida que probablemente vos desconoces. Y me gustaría hablar de la vida de Pedro para poder introducir la idea que tengo, así intentar que el mensaje tenga un impacto positivo en tu vida. Resulta de que muchas veces la gente nos recuerda nada más por los actos malos, por las cosas malas que nosotros hemos hecho. Si nosotros preguntamos por Pedro, el apóstol, usualmente recordamos cuando él negó a Cristo. Se minimiza todas las cosas que Pedro hizo buenas para solo ser recordado porque negó a Jesús. Y que fue en un momento de miedo, un momento de debilidad en el que cualquiera se hubiera sentido igual. Resulta de que muchas veces no nos sentimos suficientes, no nos sentimos capaces y muchas veces caminamos por la vida sin claridad, sin objetivo y sin un rumbo. Y solemos cuestionarnos a nosotros mismos, ¿será que yo puedo hacerlo? ¿Será que tengo la fuerza para yo poder desempeñar esto o lo otro? Y muchas personas entran en un sitio en el cual es muy difícil encontrar salida. Este laberinto se llama el miedo propio, la mente. Y recordemos que nosotros somos nuestros más grandes enemigos. En nuestra mente solemos acumular miedos acerca de que si podemos o que si somos capaces de hacer algo. Y muchas veces tendemos a bloquearnos nosotros mismos sin entender de que Dios tiene grandes planes para nosotros, que cuando los ponemos en práctica y dejamos de que Dios guíe nuestros pasos, probablemente vamos a hacer hazañas y cosas que ni nosotros mismos estábamos seguros de que nosotros podíamos lograr o convencidos de ello. Déjame hablarte un poco de la vida de Pedro. Pedro era un pescador. En este caso, cuando Jesús lo encuentra, estaba en el mar de Galilea pescando con su hermano. Y Jesús lo llama y le dice que los va a hacer pescadores de... Sin reproche, Pedro decide seguir a Cristo, siendo una persona que, yéndonos atrás, probablemente era alguien que se había dedicado a la pesca toda su vida. Había sido un pescador toda su vida y Dios lo estaba llamando a hacer algo nuevo, algo de lo cual él ni siquiera tenía idea de qué se trataba al seguir a Cristo. Pero Cristo vio algo positivo en él, en alguien de que, según el contexto histórico, Pedro tenía aproximadamente 30 años, ya era un hombre. No se dice claramente, pero se cree que estaba casado, puesto de que vivía con su suegra. Y en el versículo que continúa en el libro de Juan, Jesús sana a su suegra. De esta manera nosotros podemos entender de que Pedro tenía una vida común. En el momento más adelante, cuando Jesús está en el mar de Galilea, y lo hace caminar por las aguas, en medio de las turbulencias, Pedro se atreve a caminar. Pero resulta que duda. El mismo Pedro que vio que su suegra fue sanada por Jesús, dudó. La duda no es mala. Si tenés dudas en tu corazón, no es malo tener dudas. Lo malo es que las atesores en tu corazón y no las liberes, porque Dios está de tu lado. Cualquier duda tiene que ser disipada por la fe que tengas puesta en Cristo Jesús. De esta manera, Pedro a su vez es ayudado por Jesús y de alguna manera regañado cuando le dice que es un hombre de poca fe, porque se empezó a sumergir en el agua. Después de esto Jesús lo levanta, lo reconforta y todo vuelve en el equilibrio. Más adelante, cuando Jesús es aprendido por los guardias,
resulta de que da la casualidad que Pedro andaba una espada. Pedro andaba una espada. Él, cualquiera diría, pero si seguía a Cristo, ¿por qué andaba una espada? Bueno, porque él era humano, sentía. Y yo me considero del team de Pedro, porque probablemente Pedro ya tenía sentimientos de cercanía hacia Jesús, era su amigo, era su mentor, era su tutor, y alguien llegó a llevárselo para aprisionarlo, lo traicionaron. El sentimiento de protección que tenía Pedro hacia él lo hace sacar su espada y herir al siervo de uno de los soldados, le corta la oreja. La Biblia habla de cortar la oreja, pero toditos estamos claros de que Pedro jamás apuntó a la oreja. Probablemente este siervo lo que hizo fue capear o esquivar un poco el ataque de lo que fue la espada, y Pedro logró herir la espada. Jesús lo sana y le dice de que esa no es la manera, de que es necesario que eso pase. Entonces Pedro tiene otro crecimiento. El mismo Pedro que dudó en el mar y el mismo Pedro que fue sacado de su barco cuando estaba pescando. Cuando Jesús resucita, dice la palabra de Dios que María Magdalena ve en la madrugada la piedra removida, y ella lo primero que se le ocurre es que robaron el cuerpo de Jesús y lo llevaron fuera, y entonces ella va y les dice a los apóstoles, según la Biblia, según Juan, corre Juan y corre Pedro hacia la tumba de Jesús. Y resulta que Pedro, además de incrédulo, pleitisto y de poco conocimiento, alguien común y corriente, pues no corría rápido, porque dice la Biblia que Juan llegó primero. Entonces era lento. En eso lo que quiero enfrascar es de que tenía todas las cualidades de alguien que no pintaba para bien. Luego de la crucifixión, yéndonos un poco para atrás, Pedro niega a Jesús, y es por lo cual ha sido recordado el discípulo que negó a Cristo. Después de la resurrección, ya tarde, el hombre no corre rápido. Y entonces acabamos de describir a una persona totalmente común y corriente. Pero resulta que después de todos estos acontecimientos, Pedro tiene una reformación, una renovación, en la cual él predica el evangelio de tal manera en la que las personas sacaban a la gente afuera. Sacaban a la gente afuera, a la gente enferma, para que siquiera la sombra de Pedro pasara por encima de ellos y los sanos fueran, los enfermos fueran sanados. De tal manera que la sombra pasara y por lo menos tocase a aquellos enfermos y recibieran sanidad. Entonces, ¿qué nos deja esta pequeña enseñanza acerca de Pedro? Dios tiene planes para tu vida. Independientemente de lo que estés haciendo en este momento, y de que si te pinta o no te pinta bien para la vida, probablemente estés soñando con hacer algo y estás desempeñando algo en la actualidad que no tiene nada que ver con tu sueño. Probablemente ha sido porque no le has puesto tus sueños en las manos a Cristo. Pero si hay alguien que cree en nosotros, ese es Dios, ese es Jesús. De tal manera que se sacrificó por vos y por mí y por todo el mundo, que ese sacrificio se manifestara de modo de que el propósito que Él tiene en tu vida sea manifestado, siempre y cuando vos se lo permitas. De esta manera lo que quiero transmitirte es lo siguiente: sí tenés la capacidad, sí sos suficiente, porque Él no vino por los destacados, Él no vino por los que están en la punta de la lanza, Él vino por aquellos que tienen que ser transformados para que su nombre se gloríe a través de ellos, como lo hizo con Pedro. Probablemente nadie esperaba que Pedro tuviera semejante crecimiento después de haber tenido todos estos acontecimientos previos a lo que fue su vida después. Yo logro entender de que Dios tiene planes para todos, porque yo en ciertos momentos he estado en tus zapatos. Yo he sentido miedo, he sentido temor de no hacer las cosas bien, de que el tiempo me aprisione y que sea tarde para poder realizar mi sueño. Pero Dios me ha enseñado poco a poco que los sueños se cumplen siempre y cuando se los pongamos en las manos a Dios, porque Él es quien carga con ellos y los hace efectivos. Muchas veces el miedo nos hace no entender el plan que tiene Dios para nosotros, porque es muy diferente. Probablemente nosotros querramos andar en la orilla, pero Dios lo que quiere es que seamos
de las profundidades. Probablemente vos querrás caminar por el camino fácil, pero Dios quiere forjarte por el camino difícil. Probablemente no entendás los golpes que te da el martillo hasta que tu espada esté bien afilada. Y que de corazón podés lograr todos tus sueños y podés ponerlos en las manos de Cristo para que esos sueños impacten en la vida de los corazones que necesitan de Dios. En este momento me gustaría hacerte sentir, hacerte saber que tu vida, aunque no lo parezca, es importante para Cristo y que Él y todos los que te conocemos estamos orgullosos del hombre o de la mujer que quieres ser y de lo que estás luchando. Cristo te ama. No le cambies, no le bajes, somos más allá.